Revelados, 5 escalofriantes relatos reales prohibidos que exponen lo embrujado y misterioso en el corazón de un pequeño pueblo rural de México, se erguía la antigua hacienda de los Mendoza, un lugar donde el aire olía a nostalgia y las paredes parecían murmurar secretos olvidados. Al aproximarse el Día de los Muertos, un halo de misterio lo envolvía todo. Desde hace generaciones, la familia había sentido la presencia de espíritus que caminaban en las sombras, un eco del pasado que nunca se había apaciguado. Elena, la más joven de los Mendoza, se sentía escéptica. No creo en esas historias de fantasmas, solía decir, encogiéndose de hombros mientras sus abuelos relataban acontecimientos imposibles. Sin embargo, esa noche todo cambiaría. Mientras la familia se preparaba para la festividad, empezaron a suceder cosas extrañas. Susurros inaudibles que parecían llamar a su abuelo fallecido resonaban en cada rincón, haciendo que su piel se erizara. Luces titilantes danzaban en el patio, como si aquellos que habían partido regresaran para reclamar algo que se había perdido. Un mural en la sala, que hasta ese momento había sido solo un arte decorativo, cobraba vida. Imágenes de rostros que Elena solo había visto en viejas fotos aparecían y desaparecían, revelando tragedias de antaño. Un grito, un lamento, se podía sentir un ambiente pesado, como si la misma hacienda suplicara liberar su historia. La voz de la abuela temblaba al recordar cómo los espíritus descontentos buscaban justicia por las injusticias olvidadas. Los días comenzaron a pasar, y a medida que se acercaba el amanecer del Día de los Muertos, un creciente terror se apoderaba de la familia. José, el hermano mayor, intentaba mantener la calma, luchando con el peso de ser el protector. Luisa, su hermana, buscaba respuestas en antiguos libros, desesperada por entender el mural que las paredes parecían escupir. Pero Elena, herida por el escepticismo, se encontraba atrapada entre dos mundos. Una noche, las luces en la hacienda parpadeaban con tal intensidad que hicieron temblar el suelo. Los murmullos del pueblo comenzaron a llegar, llenos de advertencias sobre una maldición que había estado callada mucho tiempo. La familia, en un acto de valentía, decidió consultar a la anciana del pueblo, una guardiana de tradiciones que traía consigo el peso de historias contadas. El tiempo se agota, dijo, sintiendo una energía elevada en el aire. Su mirada, profunda y sabia, reflejaba advertencias antiguas. Sin justicia, estos espíritus jamás descansarán. Las palabras quedaron flotando entre ellos, llenando la hacienda de una tensión palpable. Antes de continuar, necesito contarte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si estás disfrutando el contenido, dale a la campanita y selecciona todas las notificaciones para que no te pierdas videos futuros. Y si puedes dejar un like, realmente me ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Dime en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Elena se sentó en un rincón oscuro, observando cómo el mural cambiaba sin cesar. Los rostros ahora mostraban temor y dolor, un reflejo de viejas injusticias. La familia se reunió, decidida a realizar un ritual ancestral para calmar a los espíritus. Pero en el momento culminante, un grito ensordecedor rompió el aire. La hacienda parecía temblar, revelando un miedo profundo y ancestral. No solo se trataba de rencor, sino del reconocimiento que los muertos demandaban. La familia Mendoza se enfrentaba a su mayor desafío, su historia, sus heridas y sus secretos estaban a punto de ser desenterrados. ¿Podrían romper el ciclo de sufrimiento o quedarían atrapados para siempre en las garras de sus ancestros? En el silencio que siguió, el eco de su pasado resonó más fuerte que nunca, prometiendo que lo inexplicable estaba por desplegarse. El calor de la noche envolvía a la familia Mendoza, pero no era solo el clima lo que les provocaba sudor, era el peso de las sombras que giraban alrededor de ellos, cada vez más cercanas, cada vez más familiares. Con cada susurro en la hacienda, Elena se sentía atrapada, sus convicciones se desmoronaban como un viejo castillo de naipes en una tormenta. Como podía haber sido tan ciega ante la evidencia, el abrazo de la oscuridad se intensificó. José cerró los ojos, tratando de calmar el palpitar frenético en su pecho. Debemos hacerlo ahora, dijo con una voz que parecía más un rugido que un murmullo. Luisa, que a esa altura había sacado de una caja maltratada un viejo libro de rituales, lo miró con preocupación. Pero no estoy segura si esto funciona. Nunca lo hemos intentado. Las paredes de la hacienda parecían escuchar, ansiosas por la acción. La anciana del pueblo había advertido sobre el ritual,
aquel que prometía reconciliar a los vivos con los muertos, pero también desaprobaría la intervención si no se hacía bien. No hay retorno si fallamos, dijo Luisa, buscando el coraje en los ojos de su hermano y de Elena. La familia se reunió en el corazón de la sala, el aire se cerró alrededor de ellos. La linterna que habían colocado en el centro proyectaba sombras alargadas que parecían cobrar vida propia. La abuela se sentó al borde del círculo, su rostro un mapa de sabiduría y miedo al mismo tiempo. Con cada palabra que pronunciemos, desenterramos secretos que podrían ser peligrosos, advirtió. Debemos pedir perdón a aquellos que hemos olvidado. Elena nunca había creído en el poder de estas palabras, pero el ambiente que la rodeaba empezaba a transformarse. Un sonido bajo y gutural reverberó en la habitación, como el eco de una tormenta lejana. Ella sintió un estremecimiento recorrer su columna vertebral. Las luces titilantes comenzaron a danzar nuevamente, provocando que el polvo del viejo mural pareciera cobrar vida. José tomó la delantera, dirigiéndose al lugar que había sido señalado en el libro. Iniciamos con la ofrenda, dijo, mientras buscaba en su mochila las fotografías amarillentas que habían estado guardando. Cada imagen representaba un miembro de la familia que había sido olvidado. Debemos recordar sus nombres, devolverles el honor que les fue negado. Elena, ahora a un paso hacia el frente, comenzó a recitar los nombres en voz alta, mientras Luisa encendía velas con mano temblorosa. Abuelo Juan. Abuela Rosa. Cada nombre traía consigo un peso, una carga que se había acarreado en silencio durante años. Pero no solo el pasado estaba despertando. Desde algún rincón oscuro de la casa llegó un susurro escalofriante, un lamento que desgarraba el aire. No. 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 La abuela se tensó, horror en sus ojos. No deben olvidar, gritó, pero su voz se ahogó en el clamor de los muertos que comenzaron a manifestarse. Figuras etéreas se asomaban por el lado del mural, ojos tristes implorando ser vistos y escuchados. La familia se sintió a la vez cautivada y aterrorizada. En ese instante, un viento gélido atravesó la habitación, apagando las velas de un solo golpe. Todo quedó en penumbras. Pero en esa oscuridad, los murmullos se hicieron más claros, como voces arrastradas por la corriente. No olvidéis, no olvidéis. Elena se dio cuenta de que lo que habían despertado no era solo un eco del pasado, era la advertencia del futuro si no actuaban. La pregunta zumbaba en el aire frío, ¿podrían realmente apaciguar a estos espíritus torturados antes de que se desatara la terrible verdad que habían mantenido oculta tanto tiempo? Estaba claro que aquello apenas comenzaba. Pero en medio de la tensión, un choque de luces deslumbrantes surgió de repente, y Elena se sintió empujada hacia adelante. ¿Sería el momento de revelar lo que realmente había sucedido en la hacienda de los Mendoza, o era demasiado tarde para escapar del inexorable destino que les aguardaba? Elena dio un paso al frente y las luces parecieron fusionarse en un torbellino de colores brillantes. José, Luisa. Gritó, su voz resonando en el vacío, aunque su corazón latía con fuerza, ansioso por encontrar respuestas. A su alrededor, las figuras etéreas se intensificaron, tomando formas más definidas y aterradoras. Un susurro dulzón se deslizó entre ellos. Este es solo el comienzo, como si aquellos que una vez habían habitado la casa estuvieran disfrutando del espectáculo. La abuela tembló, atrapada entre el temor y el deseo de recuperar lo perdido, mientras unos ojos tristes brillaban como luceros en la oscuridad. Espera, intervino Luisa, su rostro pálido y rostro empapado en sudor. Si seguimos adelante, podemos desatar algo que no podemos controlar. La habitación parecía girar. Elena sintió el aire volverse denso, como si los espíritus pudieran tocar sus almas. No podía dejar de pensar en las historias que había oído de pequeña sobre la hacienda, sombras que se escabullían por los corredores, ecos de risas y lamentos, y la sensación que la vida nunca había dejado realmente ese lugar. Se preguntó si alguna de esas historias tenía algo que ver con la revelación que ahora se avecinaba. José, acumulando valor, abrió el viejo libro de rituales, sus páginas amarillentas goteando historia. Debemos hacerlo. Debemos hablarles, dijo, los ojos fijos en la linterna que iluminaba el círculo. No puedo permitir que prolonguemos este tormento. Elena sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo. Pero también había una chispa de determinación que estalló dentro de ella. Los nombres que pronunciamos no son solo recuerdos, son nuestros ancestros que esperan respuestas. No podemos fallarles, expresó con pasión, confiando en que esas palabras encenderían la chispa de la verdad. Con un movimiento decidido, levantó la voz. Abuelo Juan. Abuela Rosa. Escúchenos.
Cada nombre reverberó y hizo eco mientras las luces comenzaron a tambalearse nuevamente, como si respondieran a su invocación. Un viento violento sopló a través de la sala, y la linterna parpadeó, revelando visiones fugaces del pasado. Elena vio a su abuelo, en su traje de trabajo, con manos callosas y ojos cansados, cargando a su abuela entre risas y susurros. Pero esos momentos felices se tornaron oscuros cuando apareció un rostro desconocido en la penumbra, un hombre de mirada fría y sonrisa siniestra que parecía arrastrar a la luz consigo. ¿Quién es él?, preguntó Luisa, con voz quebrada. La abuela entrecerró los ojos, reconociendo la figura con una mirada de horror que ni el tiempo pudo borrar. El guardián de secretos, susurró. Protege las memorias, pero también el dolor que hemos olvidado. Elena sintió el nudo en su garganta hacerse más apretado. ¿Por qué ha regresado?, preguntó, angustiante. La figura se acercó, sus ojos brillaban, llenos de un sufrimiento antiguo. Porque todo lo que teméis debe ser enfrentado. Vuestras sombras deben ser confrontadas, antes de que a otros les ocurra lo mismo. Justo cuando las palabras del espíritu resonaron, un estruendo sacudió la casa. Las ventanas temblaron, y el eco de una risa demoníaca se levantó desde los rincones más oscuros. Las luces parpadearon y luego se apagaron, sumiéndolos en una negrura profunda. No me dejéis, por favor, suplicó Elena, sintiendo que las manos de los muertos se extendían hacia ella, ansiosas por atraparla, pero justo en el umbral de la desesperación, un brillo titilante emergió entre ellos, una voz familiar, aunque distante, llegó como un eco verdadero. Elena. Así como hemos estado olvidados, ¿vosotros también? No hay vuelta atrás. Sumérgete en la verdad. Antes de que pudiera comprenderlo, la habitación pareció girar sobre sus ejes. Los lamentos de los ancestros se elevaron en un clamor ensordecedor, llenando el aire con hace mucho tiempo. Vas a recordar, murmuraron al unísono, mientras la figura del misterioso guardián se disipaba en las sombras, dejando solo una inquietante pregunta flotando en la atmósfera helada. Elena tragó duro, su corazón palpitando con una mezcla de miedo y resolución. Necesito saber la verdad, gritó, mientras la tensión se acumulaba, una respuesta por venir. ¿Podría la familia Mendoza finalmente enfrentarse a los secretos que los habían atormentado durante tanto tiempo, o estarían condenados a perderse en las sombras por siempre? La respuesta se acercaba, y el precio podría ser más alto de lo que jamás imaginaron. El aire se volvió pesado, cargado de un temor palpable que encadenaba a Elena con sus raíces. Las sombras danzaban y se estiraban, como si la propia hacienda estuviera viva, pulsando con la ansiedad de secretos a punto de ser revelados. Elena, espera, instó José, pero sus palabras se perdieron entre los ecos de los lamentos, resonando en una sinfonía de agonía. Toda la familia estaba tensa, cada uno aferrándose a sus creencias, temores y esperanzas. La abuela, pálida y temblando, buscó consuelo en las manos de Luisa, quien, visiblemente afectada, se hacía consciente de que lo que estaban a punto de hacer podría cambiarlo todo. Esto es un llamado a todo lo que hemos ignorado, musitó la abuela con un hilo de voz, y algunos secretos mejor se quedan en el olvido. Pero Elena, impulsada por una mezcla de dolor y necesidad, levantó su voz por encima del clamor. No podemos seguir ignorándolo, gritó, reconociendo que cada apelación pronunciada había sido una piedra en el camino a la verdad que la familia se había negado a transitar. Se preguntó si José, Luisa y su abuela la seguirían, si estaban listos para enfrentarse a lo que podría ser su condena o su salvación. Las luces volvieron a titilar, iluminando brevemente el rostro del hombre sombrío que aún permanecía, su rostro esbozando una sonrisa burlona. ¿Pensáis que puede haber verdad sin dolor?, susurró, acercándose, como si su mera presencia pudiera arrastrarlos a una tormenta aún mayor. Las visiones comenzaron a tomar forma de nuevo, imágenes de sus antepasados bailando con risas, a menudo entrelazados con llantos ahogados. En un giro desgarrador, Elena vio su propio reflejo en ellos, cada rayo de luz en sus rostros enmascarado por un manto de tristeza. Recordó las historias de su familia, las advertencias, y una certeza aterradora la invadió: todo tiene un precio. Un eco en su interior le recordó las advertencias de su abuela sobre el guardián, su mirada perspicaz y su promesa de que el verdadero horror no se oculta en los espectros, sino en la verdad misma. ¿Y si ocultar la verdad es lo que realmente nos condena?, pensó, mientras una campana sonaba en su cabeza, revelando una conexión profunda con el pasado y con el guardián que parecía alimentarse de su angustia. Con un empuje de valentía, decidió confrontar las sombras. Por el amor que siempre ha existido en esta familia. Por aquellos que merecen vivir en paz.
Su declaración resonó en los muros, atravesando la penumbra. Las luces estallaron en un espectáculo de colores, dibujando figuras que se entrelazaban y separaban, las risas y lamentos chocando en una batalla entre el olvido y la confrontación. La habitación se volvió un caos de ruidos, y el guardián comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer, su voz retumbó: la verdad que buscas no siempre será la que esperas, y el camino hacia ella está lleno de decisiones que definen destinos. El corazón de Elena se detuvo. Esa advertencia, aunque temeraria, parecía inevitable. ¿Qué debo hacer?, gritó, su voz llena de desesperación. Muéstrame. Entonces fue como si la casa misma respondiese, un susurro de viento helado la guiaba hacia una puerta apenas visible, escondida detrás de un mueble antiguo. A medida que se acercaba, sintió que la historia se aferraba a ella, tirando de su ser con una fuerza abrumadora. Sin saber qué encontraría al otro lado, Elena tomó una profunda respiración. La realidad que había conocido podría quebrarse en 1000 pedazos. Se giró hacia su familia, las miradas llenas de incertidumbre, de amor y un destello de terror. ¿Estáis listos?, preguntó, su voz firme pero temblorosa. El silencio les rodeó, una pausa cargada de significado, hasta que José asintió, con un ligero mohín de valentía. Luisa lo siguió, apretando la mano de la abuela, que parecía valorar más que nunca el sacrificio que podían hacer. Estamos contigo, dijo la abuela, su voz inquebrantable. Con un paso decidido, Elena abrió la puerta, preparada para descubrir lo que yacía más allá, aventurándose hacia el fondo de su propia historia. Pero justo en el umbral, el suelo bajo sus pies tembló, como si la propia casa estuviera instándoles a detenerse. Un torbellino de luces y sombras se abatió sobre ellos, sellando la puerta detrás de ellos con un crujido resonante que retumbó en el corazón de la hacienda. ¿Qué nos espera aquí?, reflexionó Elena cuando de repente, un grito desgarrador resonó en el aire, un eco de antiguas penas que no se habían olvidado del todo. El terror invadió todo su ser mientras la oscuridad parecía deslizarse como un manto. Elena, gritó Luisa, pero el eco se desvaneció en el abismo que se había abierto ante ellos. El silencio se apoderó de la habitación, y en ese momento, todos supieron que las sombras tenían un plan, un deseo de desenmascarar la historia olvidada. ¿Qué secretos oscuros surgen de lo que acaban de abrir? ¿Elena y su familia se hundirán en sus propios miedos o hallarán el camino hacia la redención en este viaje aterrador? El aire se volvió un grito sordo cuando la puerta se cerró detrás de ellos. Un espeso manto de oscuridad se cernió, y la familia se encontró atrapada en un espacio que vibraba con una energía inquietante. Un leve resplandor surgió de la oscuridad, revelando los contornos de un pasillo sombrío, cuyas paredes estaban cubiertas de retratos antiguos que parecían seguirles con sus miradas penetrantes. ¿Qué es esto?, preguntó Luisa, su voz temblorosa resonando en el aire enrarecido. No había respuesta. La sensación de ser observados, de estar a merced de algo que los conocía mejor que ellos a sí mismos, se volvía cada vez más intensa. Elena, sintiendo como el nudo en su estómago se apretaba, dio un paso adelante. Debemos avanzar, dijo, más para convencerse a sí misma que a los otros. Con cada paso que daban, el eco de sus pisadas se entrelazaba con susurros apenas audibles, palabras que parecían fluir de las sombras. Escucha, murmuró José, deteniéndose de repente. Un lamento, un llanto profundo y ahogado, se escuchaba al final del pasillo. Como un canto de sirena, llamaba a la familia hacia lo desconocido. No podemos, sugirió José, pero las palabras se perdieron en su garganta. La abuela se aferró a la mano de Luisa con fuerza, los ojos muy abiertos mientras el miedo se instalaba en su corazón. Recuerden lo que dije sobre el guardián, recordó, su voz quebrada pero clara. Él protege nuestros secretos, pero también puede ser nuestra perdición si no tenemos cuidado. El rostro de Elena se endureció. No podemos escondernos más. Si hay alguien o algo que nos está llamando, debemos descubrir quién es. Con eso, comenzó a caminar hacia el sonido, los demás la siguieron, sintiendo la presión de la historia a su alrededor. A medida que avanzaban, el pasillo parecía alargarse infinitamente, cada paso retumbando en la atmósfera cargada. Las sombras comenzaron a tomar formas más concretas, imágenes fugaces que susurraban sus nombres y contaban historias que nunca habían oído, promesas rotas, encuentros perdidos, traiciones que surgieron como niebla de un lago y desaparecieron rápidamente. Finalmente, el oscuro sendero terminó en una amplia sala, la cual estaba llena de antiguas reliquias y objetos familiares que parecían pertenecer a un tiempo olvidado. En el centro, un espejo cubierto con un lienzo polvoriento aguardaba.
Atrajo la mirada de Elena como si tuviera una vida propia. ¿Podemos confiar en eso?, preguntó Luisa, vacilante. La abuela, rehuyendo la idea de la verdad revelada, murmulló. A veces, el espejo solo refleja lo que uno desea ver. Elena se acercó y, con un movimiento decidido, retiró el lienzo. El espejo era oscuro, como un pozo sin fondo. Pero algo en su superficie comenzó a transformarse, y de repente, visiones comenzaron a danzar ante sus ojos. Vio rostros familiares y extraños, momentos de alegría y dolor, todos entrelazándose en un tapiz tejido por las decisiones tomadas a lo largo de generaciones. «Mira», exclamó Elena, mirando hacia la superficie que parecía cobrar vida. Reflejos de su familia, cada uno asentado en sus pecados y éxitos, surgiendo uno por uno. Entonces, el espejo vibró, y una figura oscura apareció detrás de ellos, sonriendo con una mirada burlona. El guardián. Sus palabras resonaron en la sala, profundas y llenas de amenazas. ¿Estáis preparados para enfrentar no solo lo que habéis olvidado, sino lo que también sois? Vuestra herencia no es solo un legado de amor, sino de dolor y culpa profundas. Elena sintió que su corazón se aceleraba, su mente tropieza con la posibilidad de que acumular todas sus historias podía tener consecuencias. «Detente. No estamos aquí para ser juzgados», gritó, pero su voz se perdió en el eco de su propia incertidumbre. Las luces parpadeantes rodearon el cuarto, y en ese instante, un terriblemente intenso susurro llenó la habitación. La verdad puede liberar, pero también puede condenar. Cada decisión vendrá con un precio, advirtió la figura, acercándose más, su rostro ahora una sombra. Amenazante, con una respiración temblorosa, Elena se dio cuenta de que no solo estaban frente a sus antepasados, sino a la esencia misma de su familia. ¿Listos para enfrentarte a la verdad? El guardián sonreía, su voz suave como el hielo. El viento huyó a través de la sala como un león enjaulado, y el espejo brilló con una luz cegadora, reflejando no solo lo que eran, sino lo que podrían perder. ¿Qué elegirán?, preguntó el guardián, una risa burlona iluminando sus ojos. Elena sintió que la responsabilidad de la decisión recaía sobre sus hombros. Atraídos por las visiones del espejo, todos comprendieron que la verdad tenía un costo. Pero, ¿estaban dispuestos a pagarlo? El eco de la pregunta retumbó en sus corazones mientras la oscuridad se arremolinaba a su alrededor, ansiosa por consumirlos. ¿Qué decisiones tomarían? ¿Había un camino de regreso, o se habrían adentrado en un abismo del cual no hay retorno? Mientras temían la respuesta, una nueva voz, más suave y maternal, surgió del fondo de la sala. A veces, ocultar la verdad es más doloroso que vivirla. El miedo se apoderó de Elena, y con una repentina claridad, supo que esta encrucijada alteraría para siempre su destino. ¿Y si todo lo que hemos creído es una mentira?, inquirió. La sala se hizo eco de un silencio predador, y a medida que la figura del guardián sonreía, la familia se dio cuenta de que la sombra de su legado era más oscura de lo que habían imaginado. Así que, ¿qué secreto aterrador los esperaba al abrir la caja de Pandora que habían encontrado? ¿Podrían soportar la verdad que les aguardaba más allá del espejo? El silencio se había convertido en un manto opresivo, envolviendo a cada miembro de la familia en una expectativa insostenible. Los ecos de la voz maternal reverberaban en la mente de Elena, mientras el guardián se mantenía firme, como un faro en un mar oscuro, dispuesto a guiarles hacia lo desconocido. Al ver su rostro burlón, una tensión creciente se estableció en el aire. La oscuridad que rodeaba la sala parecía cobrar vida, mientras los objetos familiares a su alrededor susurraban secretos olvidados. Lo que su madre dijo es cierto, continuó el guardián, caminando lentamente hacia el espejo, su figura proyectándose con fuerza en la superficie reflectante. La verdad puede ser más escalofriante que el temor a lo desconocido. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que cada palabra era una premonición de lo que estaba por venir. «Basta», José gritó, atrapando la atención de todos. «No podemos dejarnos llevar por sus trucos. Esto es solo un juego, ¿no es así?». Su voz resonaba con una determinación que ocultaba su propio desasosiego. Pero el guardián solo rió, un eco profundo que reverberó en cada rincón de la sala. «No es un juego, querido José. Es un camino, y ustedes están a un paso de cruzarlo». Con un rápido movimiento, apuntó hacia el espejo, que ahora se iluminaba con destellos de visiones aún más inquietantes. Elena pudo ver reflejada su propia historia, momentos de frustración y felicidad, pero también sombras, elecciones que habían dejado cicatrices en su corazón.
Vio a su padre en la mesa de la cocina, la mirada perdida en un horizonte que nunca alcanzaría, y supo que el espejo no solo mostraba lo que eran, sino lo que habían ignorado. «¿Es esto lo que somos?», murmuró, un nudo surge en su garganta, cada imagen parecía apremiarles, golpeando en sus mentes. Luisa dio un paso atrás, parpadeando para alejar las lágrimas que comenzaban a formarse. «No estoy lista para esto», se quejó, mientras la presión del lugar crecía. Con la tensión palpable, el guardián giró hacia Elena, su mirada penetrante haciendo que el mundo a su alrededor se desvaneciera momentáneamente. «Nadie está listo para la verdad, pero es su elección lo que marcará la diferencia. Pueden mirar hacia el futuro, o pueden seguir atrapados por el pasado». Las visiones comenzaron a fusionarse, tanto maravillosas como horripilantes, su familia celebrando, riendo, aclamando y luego desmoronándose en un grito desgarrador. Elena apretó las manos de su hermana, un gesto silencioso que les unía en la incertidumbre. «¿Qué nos detiene?», preguntó, mirándose a los ojos, buscando una chispa de esperanza en medio del caos. «Podríamos decidir ignorar lo que hemos visto», comenzó José, pero su voz se desvaneció al ver la mirada de desolación de su abuela, quien parecía cargar con el peso de 1000 secretos. «¿Y qué ganamos con eso?», agregó Elena, la rabia comenzando a aflorar en su voz. El guardián asintió, la sonrisa desvaneciéndose mientras el aire se volvía denso. «Así es, la negación nunca ha sido la respuesta. Entender la verdad, por dolorosa que sea, puede liberarles de cadenas que ni siquiera sabían que llevaban». «Pero, ¿están dispuestos a afrontar sus propios demonios?». Con un movimiento repentino, el espejo se volvió aún más brillante, y las visiones se mostraron con más claridad. Elena vio a su madre rodeada de sombras, la misma angustia que ella sentía ahora. «Siempre he estado aquí», pareció susurrar su imagen reflejada. «No temas, porque tú eres más fuerte de lo que crees». «No», gritaron Luisa y José al unísono, mientras el pánico comenzaba a apoderarse de ellos. La sala parecía retumbar, y la sombra del guardián tomó forma, volviéndose más oscura en la penumbra. Pero la verdad se abría paso, desgarrando el velo que había cubierto su vida, como una tormenta que se arremolina. Justo en ese momento, una fragmentada visión se apelotonó en la superficie del espejo, una sombra que nunca habían logrado entender, una traición ancestral que se avivaba como un fuego letal. Elena, aún aturdida, comenzó a vislumbrar el dilema ante ella. «¿Qué se espera de nosotros?», un eco de risas crueles resonó en sus oídos, mientras el guardián gesticulaba, invitándolos a moverse más cerca, a cruzar la línea. «¿Qué secretos descubrirán en el abismo de su historia? Cada uno de ustedes tiene un papel que desempeñar, pero deben estar dispuestos a pagar el precio». Mientras luchaban con la decisión, Elena sintió el tirón de un destino marcado. ¿Realmente estaban preparados para descifrar los secretos que habían permanecido ocultos por tanto tiempo? Y, lo más aterrador, si decidían enfrentarlos, ¿qué repercusiones tendrían para su futuro? Con el aire inquieto y el espejo reflejando no solo su imagen, sino la esencia de su linaje, la familia se encontró al borde de una decisión crucial. «Las sombras no solo me persiguen a mí», murmuró Elena, «sino a todos nosotros». La oscuridad comenzó a cerrarles el paso, y el guardián se acercó aún más, sus ojos brillando con un hambre antinatural. «¿Listos para conocer su verdad, o se volverán a ocultar en su oscuridad?». Mientras el espejo parecía estallar en una sinfonía de luces y figuras, Elena se dio cuenta de que tras esa elección podía haber un camino hacia la redención o un abismo eterno de desesperación. La familia había llegado a un punto sin retorno, pero la única respuesta aún permanecía en su interior, cautiva e irresuelta, y en el instante en que estaban a punto de decidir, el espejo, cargado de promesas y traiciones, comenzó a fragmentarse. ¿Serían capaces de reconstruir su legado, o serían arrastrados por las corrientes del pasado? Esa pregunta quedaba en el aire, amenazando con desatar el caos. ¿Y si el guardián, que refletía su propia oscuridad, era también su única esperanza? Elena sintió que el tiempo se detuvo mientras el espejo se fraccionaba, sus fragmentos titilando como estrellas a punto de caer. Las visiones se multiplicaron en el caos, reflejando momentos que nunca quisieron enfrentar, imágenes de traiciones y secretos que comenzaron a susurrar su nombre. «No podemos quedarnos aquí», instó Luisa, pero su voz se perdió en el estruendo del cristal rompiéndose. De repente, el guardián se erguía frente a ellos, sus ojos destellaban con una mezcla de emoción y desesperación. «Es ahora o nunca», dijo, emocionalmente cargado. «El espejo ha sido el guardián de su verdad, pero también es un vehículo que les guiará a donde deben ir». Elena, sintiendo la presión del momento, se arriesgó a dar un paso adelante.
¿Qué significa esto? ¿Qué debemos hacer para salvarnos? Sus palabras resonaron en el aire helado que rodeaba a la familia, despertando una incertidumbre aún mayor. Con cada fragmento del espejo que caía al suelo, algo dentro de ella parecía gritar. La verdad no es siempre lo que uno quiere escuchar, pero es el primer paso hacia la libertad, comentó el guardián con un tono sombrío. Sus palabras fueron como un eco que reverberaba en el fondo del corazón de todos. Las imágenes en el espejo comenzaron a cambiar, mostrando escenas de su madre en el jardín, riendo, pero también momentos oscuros, discusiones acaloradas, miradas de desdén. Cada destello era más crudo que el anterior. Elena sintió lágrimas deslizarse por sus mejillas, pero se secó rápidamente, sintiéndose más enérgica que nunca. No permitiré que el miedo me paralice, murmuró, buscando en las miradas de sus hermanos una chispa de entendimiento. José respiró hondo, la ira comenzando a cambiar por una resolución desesperada. Si afrontar nuestro pasado es el precio que debemos pagar, entonces lo haremos juntos. Luisa, que solía ser la más prudente, asintió, su rostro determinado. Ya no más divisiones. Nunca más. El guardián contactó con su mirada, como si reconociera la fuerza emergente en ellos. Eso es lo que se necesita. La unidad es su único salvoconducto. Pero sepan esto, cada uno enfrentará sus propios demonios. Ustedes deben decidir si lo hacen como familia o si se dejan consumir por la culpa y el reproche. Elena sintió que el aire se volvía más pesado, cada respiración era una carga, pero había también una chispa de esperanza. ¿Qué nos ocurrirá?, preguntó con voz segura, aunque su corazón latía con miedo. El guardián sonrió tenuemente, mirándolos fija y profundamente. Las respuestas que buscan están en ustedes. El espejo es solo un reflejo. Si eligen mirar hacia adentro, pueden encontrar el camino de regreso, pero si dejan que el temor les consuma, serán atrapados por las mismas sombras que intentan dejar atrás. Con ese último comentario, el espejo comenzó a desvanecerse, dejando solo el eco de sus visiones perdidas en las almas de la familia. Sin embargo, la oscuridad no se fue, por el contrario, parecía intensificarse. La sombra del guardián empezó a diluirse en la penumbra, como si se preparara para enfrentarlos de nuevo en el momento más oscuro. Desesperados, Elena y sus hermanos se tomaron de las manos, formando un círculo de unidad. Juntos, murmuró Luisa, y todos asintieron, uniendo sus fuerzas. Nada nos detendrá, insistió José, la pasión comenzando a brillar en sus ojos, pero antes de que pudieran dar un paso adelante, un grito desgarrador resonó en el aire. Era un sonido familiar y profundamente inquietante, un eco de la traición que habían visto en el espejo. La luz del vestíbulo tembló, y algo en la atmósfera se volvió opresivo. El guardián, ahora casi invisible, se volvió hacia el espejo, su sonrisa desapareciendo y su expresión tornándose grave. La verdad no es solo liberación, a veces, es el inicio del caos. Elena sintió un escalofrío helado recorrer su columna vertebral. En su interior, sabía que la decisión ya no podía posponerse. Este era el momento, desatar las sombras o quedar atrapados para siempre. Así que dieron un paso hacia la oscuridad, el eco del grito resonando a su alrededor mientras la boca del abismo se abría ante ellos. El guardián, ahora un mero susurro, lanzó una última advertencia, apenas audiblemente: la decisión que tomen hoy no solo afectará su futuro, sino también el de aquellos que vendrán. No todos sobrevivirán a la verdad. Elena apechugó, la respuesta pulsando furiosamente en su pecho. Y al mirar hacia el oscuro portal, entendió que el verdadero desafío comenzaba ahí. La sangre corría como un río dentro de ella, y el tiempo se reafirmaba para dar paso a la realidad. La incertidumbre se cernía sobre ellos, mientras avanzaban sin saber a dónde los llevaría aquel viaje, pero sabían con certeza que la verdad estaba esperando. ¿Qué secretos, tanto ocultos como desenterrados, se abrirían ante ellos cuando cruzaran ese umbral hacia lo desconocido? ¿Podrían realmente enfrentar lo que sus almas habían temido por tanto tiempo? El paso hacia la oscuridad fue como caer en un abismo sin fondo. Elena sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies mientras su corazón resonaba como un tambor frenético en su pecho. La mano de Luisa la aprisionaba con fuerza, y el agarre de José era como un ancla en aquel mar de incertidumbre. Fue un instante, pero la sensación de una eternidad se coló entre ellos. Cuando finalmente aterrizaron, el ambiente cambió. La oscuridad era densa, casi tangible, y el aire, cargado de un olor que recordaba a la tierra tras una tormenta. Un silencio inquietante rodeaba al trío, como un manto pesado que presagiaba algo terrible. La luz, anteriormente proveniente del vestíbulo, se había esfumado,
Ahora todo era sombras profundas e inquietantes. ¿Estamos en el mismo lugar?, preguntó José, su voz temblando levemente. Elena, buscando consuelo en su mirada, sintió que la oscuridad les devoraba poco a poco. Todo lo que podían escuchar era su respiración entrecortada y el latido insistente de su corazón. No lo sé, musitó, pero una parte de ella sabía que ya no estaban a salvo. De repente, un viento gélido pareció surgir de la nada, susurrando sus nombres como si llamara a cada uno a un destino indeseable. No podemos perdernos, dijo Luisa, apretando más su mano. Debemos recordar por qué estamos aquí. Elena asintió, sintiendo una mezcla de determinación y miedo. En ese momento de tensión, una luz tenue comenzó a filtrarse a través de la negrura. Era un resplandor parpadeante que parecía estar a unos pasos de ellos. Sin pensarlo más, se acercaron juntos, el eco de sus pasos resonando en un vacío palpable. La luz se intensificó, y a medida que se acercaban, comenzaron a distinguir formas borrosas, figuras humanas danzando en la penumbra. ¿Quiénes son?, preguntó José, nervioso, el odio y la tristeza danzando en su voz. Las figuras en la luz comenzaban a tomar forma, pero no eran rostros familiares. En su lugar, eran sombras distorsionadas, con expresiones de angustia y desesperación que retumbaban en la mente de los hermanos. Un viejo susurro de palabras ahogadas llenó el aire, y de repente, una multitud de recuerdos se arremolinó incontrolablemente, invadiendo sus pensamientos. Elena, casi hipnotizada, empezó a escuchar fragmentos de sus propias memorias, risas en el jardín de su infancia, promesas hechas y sueños olvidados. Pero entre esas imágenes, se filtraron otros recuerdos, más oscuros, menosprecios entre ellos, secretos susurrados entre lágrimas, un eco de la traición que había sido revelada en el espejo. Se sintió abrumada. «Basta», gritó, intentando desgarrar esa conexión que la mantenía atrapada en su propio sufrimiento. Luisa y José se giraron hacia ella, sorprendidos, y fue entonces cuando notaron que el brillo de la luz había comenzado a apagarse lentamente, absorbido por la oscuridad que les rodeaba. «No podemos dejar que esto nos consuma», insistió Luisa, su voz ahora firme, resonando en el ambiente cargado. «Debemos enfrentarlo. Es el precio que tenemos que pagar». José, con su puño apretado, asumió el reto. «Entonces vamos. No podemos dejar que las sombras ganen. No más». El viento cobró fuerza, escuchándose el aullido de lo desconocido. En ese instante, el guardián, al que habían visto antes, resurgió alrededor de ellos, su figura entrelazada con la muchedumbre de sombras. «¿Listos para descubrir qué hay detrás de la fachada?», preguntó con un tono que mezclaba desafío y advertencia. «Estamos listos para esto», murmuró Elena, la duda acechando en sus pensamientos, mientras se sentía atraída hacia lo que estaba por venir. Sin embargo, la luz empezó a titilar de nuevo, esta vez con más fuerza, como si revelara un camino. Pero justo antes de que pudieran avanzar, la multitud comenzó a gritar, y sus voces resonaron entremezcladas. «La verdad duele», dijeron al unísono. «¿Cuánto estarán dispuestos a sacrificar?». Elena sintió que el tiempo se paralizaba nuevamente, preguntándose si el precio que tendrían que pagar sería demasiado alto. El eco del grito lastimero de las sombras los envolvía, obligándolos a repensar su decisión. La verdad estaba al alcance de su mano, pero el caos amenazaba con engullirlos. ¿Estamos listos para enfrentar quiénes somos realmente? ¿Te atreverías a desnudarte ante lo que hay dentro de ti?, retumbó la voz del guardián en la penumbra, provocando un sudor frío en la frente de Elena. Con cada milésima de segundo que pasaba, se sentía más atrapada. La respuesta a esa pregunta resonaba, intensa, como un trueno en su mente. No hay vuelta atrás. ¿Qué será lo próximo? La luz parpadeante comenzó a transformarse en un camino, pero el eco de la sombra seguía resonando, llenando el aire con un zumbido ominoso. Las figuras distorsionadas danzaban cada vez más cerca, como si estuvieran ansiosas por revelar su propósito. Elena sintió el sudor enfriarse en su frente, el miedo se apoderaba de ella, pero la determinación de Luisa y José encendía en su interior una chispa de fortaleza. «Debemos seguir adelante. Esa luz, tal vez nos lleve a alguna parte», propuso José, aunque su voz temblaba como si todo su ser estuviera dividido entre la valentía y el terror. «Sí, la verdad puede doler, pero también puede liberarnos», respondió Luisa, su mirada fija en el destello que ya parecía más claro, como una promesa de respuestas. Elena tragó saliva y se preparó para avanzar. El viento helado a su alrededor exigía que se movieran rápidamente, pero la sensación de ser observados aumentaba con cada paso.
Cuando empezaron a caminar hacia la luz, las sombras se alzaron alrededor de ellos, formando un muro opresivo. ¿Qué quieren de nosotros?, gritó Elena, el eco de su voz resonando a través del silencio pesado. La multitud de sombras pareció agitarse, inquieta ante la pregunta. «Quieren que recordemos», susurró una voz entremezclada con el murmullo del viento. Era suave, casi maternal, pero cargada de dolor. «El pasado no se puede olvidar, las verdades ocultas siempre buscan salir». ¿Qué sabes de nosotros?, inquirió José, más desesperado que desafiante, mientras la luz danzaba mezclando sombras sinceras y visiones distorsionadas de su vida juntos. Fue entonces cuando una de las figuras emergió del grupo, una mujer con el semblante liso y pálido, que los miraba con ojos cargados de tristeza. «Tu mayor miedo está esperando ser aceptado», dijo ella, y la magia del momento hizo que todos los murmullos se detuvieran. Estar frente a tus propios demonios es el primer paso hacia la liberación. Elena sintió un nudo en la garganta. Recordó las pequeñas traiciones, los celos y la competencia que había ido creciendo entre ellos a lo largo de los años. «¿Y si no estoy lista?», preguntó con la voz quebrada, rogando que la respuesta no la atraiga a un abismo aún más oscuro. «Entonces no habrá luz», advirtió la mujer. Luisa dio un paso al frente, su decisión más clara que nunca. «No vamos a huir, no más. Queremos saber la verdad». Su voz resonó como un mantra de valentía, y sus palabras parecieron hacer vibrar no solo el aire, sino toda la esencia de las sombras que les rodeaban. José asintió, compartiendo esa valentía encarnada. «Entonces, enfréntate a tu carga», exclamó una figura, una sombra más oscura que las demás, que emergió tratando de atrapar a cada uno en sus garras. El aire se tornó espeso mientras las sombras se aproximaban, parecían ruinas de recuerdos perdidos y deseos incumplidos. Elena vio sus vidas reflejarse en esos rostros en pena, espejos de quienes habían sido y quienes podrían ser si solo se atrevían a enfrentar la verdad. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó ella a ambos, el miedo paralizante y la urgencia por descubrir pesando en su mente. La sombra de la mujer movía un dedo hacia el corazón de cada uno. «Todo parte de aquí. Solo ustedes pueden decidir cuánto están dispuestos a sacrificar». El viento comenzó a aullar de nuevo, y a su alrededor, las sombras se volvieron más inquietas. «Hay un camino, pero no será fácil», advirtió la voz que resonaba entre el frío. «El precio será mayor del que imaginan». La luz se intensificó, invitándolos a dar un paso más. Pero un giro inesperado sacudió la escena, un viento tempestuoso se levantó, arrojando luz y oscureciendo los rostros de las sombras, mientras el guardián apareció nuevamente entre ellos. ¿Serán capaces de enfrentar el horror de lo que han ignorado durante tanto tiempo? ¿O dejarán que las sombras se lo lleven todo?, preguntó, su mirada penetrante. Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Estamos listos para ser desnudados ante la verdad de nuestro ser? La pregunta flotaba en el aire, mientras el corazón de ella latía con fuerza, asustada por la respuesta que estaba a punto de descubrir. Las sombras parecían moverse, víctimas de su silencio, mientras el futuro de sus vidas pendía de un hilo y la luz se agitaba entre ellos, lista para desvelar una revelación que cambiaría todo. «Solo hay una forma de saberlo», dijo Luisa, con una valentía nueva. Pero justo cuando empezaron a moverse hacia la luz, una sombra se abalanzó sobre ellos, bloqueando su camino. Elena gritó mientras la oscuridad se desataba una vez más, atrapándolos en un torbellino de visiones y memorias que prometían mantenerlos cautivos. «¿Qué habrá de ellos al final?», resonó la voz del guardián en medio del caos. La realidad se desdibujó, pero la luz brillaba con más intensidad, al borde de revelar sus secretos. El tiempo se detuvo, y la siguiente decisión que tomarían podría significar todo. ¿Serán lo suficientemente fuertes para soportar lo que encontrarán? Porque la verdad puede ser devastadora. La familia Mendoza estaba en el borde de un abismo. La luz temblorosa emanaba del espejo, pero en lugar de ofrecer respuestas, solo parecía intensificar su miedo. La figura del guardián se mantenía frente a ellos, su mirada penetrante como la de un cazador observando a su presa. ¿Listos para encontrar lo que está oculto en el fondo de sus almas?, preguntó, sus palabras reverberando en un eco ominoso. «Elena, estamos juntos en esto», dijo José, tomando la mano de su hermana con firmeza. La determinación se dibujaba en su rostro, a pesar del pánico que se cernía sobre ellos. Luisa también se unió, formando un círculo en el que el amor y el miedo coexistían. «No importa lo que encontremos, lo enfrentaremos juntos», aseguró. El viento huyó a su alrededor, lleno de lamentos de los que vinieron antes de ellos.
Pero en medio de esa confusión y agonía, un impulso poderoso surgió dentro de Elena, una necesidad ardiente de conocer la verdad. Tomando una respiración profunda, se dio un paso al frente. Estamos listos. Estamos listos para enfrentar lo que hemos ignorado. Las sombras se agitaron, sus formas cobrando vida con cada palabra pronunciada. No volváis atrás, gritó una voz desde la oscuridad, que parecía surgir de los ecos mismos del pasado. Pero los hermanos no retrocedieron. Cuando levantaron la mirada, el espejo comenzó a desmoronarse, fragmentándose en miles de pedacitos que brillaban como estrellas a punto de caer. Ahora, atentas a todos los secretos, ordenó el guardián mientras un torrente de luz se desataba. La habitación se llenó de visiones, escenas de su historia familiar fluyendo a su alrededor como un torrente incontrolable. Elena vio a sus padres, riendo a la sombra de la hacienda, pero también presenció las primeras grietas en su relación, los murmullos y resentimientos que llevaron a la distancia. Cada fragmento que aparecía resonaba en su corazón. Es hora de reconocer aquello que hemos herido, gritó, sintiendo como cada palabra comenzaba a desatar la pesadez que habían cargado por tanto tiempo. De repente, la visión más dolorosa apareció, un momento en el que sintió que había traicionado su confianza, una traición que había marcado no solo a su familia, sino también a su propia alma. Reconoció cómo el silencio había alimentado la herida, y el miedo a los secretos había creado un abismo entre ellos. Las sombras se tornaron más formidables, susurrando al unísono, la verdad duele, pero el silencio también. Las imágenes temblaban y giraban, y los fragmentos de antaño agarraban sus corazones como garras heladas. Debemos confrontarlo, exclamó Luisa, intentando abrirse paso entre esa vorágine. Mientras el espejo se desplomaba a su alrededor, comenzaron a notar una figura entre las sombras, un reflejo que era a la vez familiar y extraño. Tu mayor miedo está esperando ser aceptado, habló la mujer de la visión, su voz suave pero cargada de tristeza. Era la representación de su madre, quien, tras haber estado ausente en su vida, ahora se presentaba en su confrontación. Elena sintió que una calma súbita descansaba sobre sus hombros. Siempre he creído que podía mantener oculto mi verdadero yo, pero ahora sé que el dolor no se desvanecerá solo por evitarlo, admitió, enfrentando el reflejo de su madre. Las lágrimas empezaron a fluir, no de tristeza, sino de liberación. Era como si la verdad se holgara a sí misma, liberando aquella carga sobre sus corazones. ¿Qué haremos ahora?, preguntó ella a sus hermanos, sus voces llenas de poder renovado. No podemos seguir ignorando lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. Ya no más secretos, concluyó José con determinación. Es hora de sanar. Las sombras comenzaron a retroceder, y el guardián, observando la fuerza que emergía de los hermanos, asintió con aprobación. La verdad puede ser devastadora, pero enfrentarla es lo que los liberará de las cadenas del pasado. Así, juntos, con las manos entrelazadas, la familia Mendoza dio un paso adelante, cruzando el umbral que una vez temieron. Lo desconocido vibraba a su alrededor. La oscuridad se disolvía, cediendo paso a una luz brillante que representaba no solo sus secretos, sino el camino hacia la sanación. La confusión terminó, y en su lugar, el calor del amor familiar se esparció, envolviendo a los hermanos en un abrazo que hablaba más que las palabras. Al fin se sentaban juntos, a la orilla de una nueva historia donde podían reescribir su legado. Podemos hacerlo, murmuró Elena entre lágrimas de alivio mientras las sombras se dispersaban detrás de ellos. Podemos ser libres. Y así, en la hacienda de los Mendoza, donde el aire había estado impregnado de secretos y sombras, el eco de risas y la luz de la verdad llenaron cada rincón, desenterrando traumas antiguos y reconociendo los lazos familiares que una vez parecieron rotos. Con el primer paso hacia un nuevo futuro, la familia dejó atrás su historia de sufrimiento, sabiendo que la verdad, aunque desnudara sus miedos, era el camino que les otorgaría paz. Necesitas suscribirte ahora mismo. Esto es el momento de demostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este impactante final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. La familia Mendoza te necesita.